Muchas gracias, señora secretaria. Voy a conceder el uso de la palabra al legislador ponente del proyecto de ley orgánica de Defensoría del Pueblo, Héctor Yepes. Por favor, señor legislador. Gracias, presidente. Quisiera, por favor, que se proyecte la presentación sobre el tema, que será concisa. Atienda el pedido, por favor, señora secretaria. Gracias. También aclarar al Pleno que esto se debe a que el plazo para aprobar el informe sobre este veto vence este día domingo y hay una moción de ratificación que por tanto requiere 92 votos y la presencia de al menos 92 legisladores en este Pleno. Pasemos, por favor. Sigamos. Quiero agradecer a todos los miembros de la comisión que han participado a lo largo de la construcción de este proyecto y en especial a la Defensoría del Pueblo, que ha sido parte muy activa de su construcción. Siguiente. Tenemos dos objeciones sobre las cuales resolver el día de hoy. Una es una objeción parcial por inconstitucionalidad. En esto voy a ser breve. La Corte Constitucional ya presentó su dictamen. El único rol del Pleno de la Asamblea es acatar lo que dictaminó la Corte Constitucional. El Ejecutivo objetó 30 disposiciones de este proyecto de ley aprobado por el Pleno. De esas 30 disposiciones, la Corte Constitucional ratificó la plena validez de 24 de 30, es decir, la validez de la gran mayoría de lo aprobado por esta Asamblea Nacional, y ha dictaminado que se cambien 6 disposiciones. Vamos al final a mocionar pues que simplemente se realicen en el texto las enmiendas para acatar este particular. En lo de fondo es importante resaltar que la Corte sobre todo ratificó la plena autonomía que tiene la Defensoría del Pueblo en el ejercicio de sus atribuciones y que lamentablemente fue cuestionada no solo por el gobierno, sino también por la Procuraduría General del Estado en este Pleno. La Corte ha dicho que eso no tenía lugar, ni tampoco pretender quitar la inmunidad del Defensor del Pueblo, que no está por mandato legal, está escrita en la Constitución. Pasemos, por favor. En cuanto a la objeción parcial, la segunda parte de este informe, el Ejecutivo ha objetado parcialmente algunas disposiciones. Sobre ellas nosotros planteamos que este Pleno se allane en lo siguiente. Primero, en el artículo 11, que es lo que plantea el gobierno, que se cite textualmente lo que dice el texto constitucional sobre los requisitos para ser defensor del pueblo. Es un tema netamente de forma. En el artículo 12 nosotros habíamos reglamentado un proceso de selección que el Ejecutivo, sin embargo, plantea que sea el proceso normal que se lleva a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana, tal como dice la Constitución, lo cual es correcto. En el artículo 14 nosotros habíamos contemplado causas para el cese de funciones de la Defensoría y el Ejecutivo plantea que se añada un literal sobre las inhabilidades que en general estén contempladas en la Ley para el Servicio Público, lo cual también es correcto. Sigamos, por favor. El artículo 29, la ley prevé que se pueda contratar asesorías en materia de derechos humanos en la Defensoría. El Ejecutivo plantea con razón que, si bien eso es perfectamente válido, los contratados no pueden ser parte de los consejos de derechos humanos que se prevé en esta ley para evitar conflictos de interés. El artículo 32. Nosotros planteábamos en el proyecto original que cuando se niegue una autoridad a colaborar con la Defensoría, eso constituya desacatamiento de orden de autoridad, lo cual está contemplado en el COIP. El Ejecutivo plantea que eso se dé siempre que la decisión haya causado estado, la decisión de la Defensoría que se habría incumplido, lo cual también es pertinente. Cuanto a la disposición reformatoria tercera, se ha acogido la recomendación del Gobierno sobre un texto que nos parece más claro en torno a la Ley de Defensa del Consumidor
para aclarar el procedimiento a seguir en esos casos y ratificar la plena competencia de la Defensoría para atender quejas y reclamos sin, eso sí, remitirse al Código Orgánico Administrativo, porque eso implicaría un proceso mucho más largo que el actual, lo cual, tratándose de una protección especial de derechos que tiene un mandato constitucional expreso en materia de consumidores, terminaría redundando en contra de los ciudadanos y del principio de celeridad. Siguiente, por favor. Y por último, en la parte de allanamientos, acogemos la objeción del Ejecutivo para que el Defensor del Pueblo forme parte del directorio del organismo técnico en materia de centros de rehabilitación. Si bien, como ya veremos más adelante, cuestionamos en cambio que no sea parte de la formulación de políticas para que no haya conflictos de interés. Sigamos, por favor. Ahora, habiendo en la comisión planteado que nos allanemos en estas objeciones, por su parte nosotros sugerimos al Pleno ratificarnos en lo siguiente. El artículo 31 sobre información reservada. La información reservada debe estar al acceso de la Defensoría cuando haya temas de violación de derechos humanos, porque lo impone el artículo 18, numeral 2 de la Constitución. En caso de violación de derechos humanos, ninguna entidad pública negará información. Por supuesto, la Defensoría queda sujeta al mismo deber de mantener la reserva. En la disposición general segunda, este texto fue parte también de la objeción por inconstitucionalidad. La Corte ya resolvió que se quite la palabra precedentes en ese particular, por lo cual nosotros hemos hecho el ajuste en la objeción por inconstitucionalidad, pero ya no cabe en la objeción parcial. En cuanto a la disposición 11ª, las juntas cantonales de protección de derechos, el Ejecutivo plantea que poco más la Defensoría le tenga que pedir permiso para algunas gestiones, lo cual es improcedente. Hay que respetar el campo de acción de cada una de las instituciones y la Defensoría tiene el suyo impuesto por la propia Carta Magna. La disposición transitoria quinta. Esto abarca varias observaciones y recalco que todo lo que estamos exponiendo ha sido consensuado con la Defensoría del Pueblo actual. En la Ley Orgánica de Discapacidades se otorga a la Defensoría del Pueblo originalmente una potestad sancionadora de imponer multas y una serie de temas que incluso en el dictamen de la Corte Constitucional que ha sido objeto de este informe, ya la Corte ratifica que la Defensoría no tiene potestad sancionadora. No hay posibilidad de imponer multas en la Defensoría. Por tanto, lo que planteamos es allanarnos al proyecto original y que el Ejecutivo determine qué cartera de Estado tiene que imponer estas multas. Eso no significa que la Defensoría se desentienda de su rol, que es tutelar los derechos de los discapacitados como está en el proyecto de ley, así como de niños y adolescentes, personas en situación de movilidad humana y absolutamente todo caso de derechos humanos, activando los mecanismos propios de la Defensoría y yendo directamente a presentar las acciones de garantías jurisdiccionales. En cuanto a la disposición reformatoria segunda, y esto también es parte de algunas objeciones, se da atribuciones procesales a la Defensoría del Pueblo que realmente corresponden a la Defensoría Pública. Por tanto, se hace ese ajuste. En cuanto a la disposición reformatoria cuarta, lo dicho, ratificarnos en que la Defensoría no es un órgano sancionador, no impone multas. Siguiente, por favor. La disposición reformatoria quinta, el mismo tema de la Ley de Discapacidades. Disposición reformatoria sexta, también en la Ley de Prevención y Asistencia Integral del VIH, es un tema que compete por mandato constitucional a la Defensoría Pública, no a la Defensoría del Pueblo, y por tanto sugerimos ratificarnos. La disposición reformatoria octava, si bien en materia de rehabilitación social aceptamos la objeción del Ejecutivo de que la Defensoría forme parte del directorio técnico, nos parece contradictorio que en cambio se le encargue a la Defensoría elaborar las políticas públicas para esta área.
de rehabilitación social, ya que la Defensoría tiene a la vez la potestad, no solo, la obligación de vigilar que esas políticas cumplan con la Constitución. No se puede formular políticas y al mismo tiempo fiscalizarlas o ejercer control a la vez, porque habría conflicto de interés. Siguiente. En la disposición reformatoria 10ª, lo propio sobre la ley de prevención de violencia contra la mujer, es la Defensoría Pública la que debe encargarse de los temas procesales, no del pueblo. La disposición reformatoria 11ª, en cuanto a la LOCEP, la Defensoría, como ha ratificado el dictamen de la Corte Constitucional, tiene autonomía, entre ello autonomía administrativa, y por tanto tiene plena potestad para regular su marco laboral en coordinación, pero no con sujeción, en coordinación con la autoridad rectora, que sería el Ministerio de Relaciones Laborales. Cuanto a la disposición derogatoria 3ª, sigamos porque hay una diapositiva solo sobre esto. Aquí se planteó en el Pleno hace 2 semanas una preocupación al eliminarse el artículo 84 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ese artículo ya fue eliminado en el proyecto que aprobó la Asamblea y eso no cambia en la objeción del Ejecutivo. Así que primero, sobre eso no hay nada que votar el día de hoy, porque no es que el Ejecutivo ha planteado que esa derogatoria se le dé marcha atrás. Simplemente al eliminarse ese artículo quedan en vigencia los artículos 225 y 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, que asignan la competencia en materia de defensa del consumidor a los jueces de contravenciones en primera instancia y a los jueces penales en segunda instancia. Esos artículos del Código Orgánico de la Función Judicial no han sido ni derogados ni reformados por este proyecto, así que no hay ninguna duda sobre la competencia judicial. El procedimiento que debe aplicarse, ya que estos son procesos de defensa del consumidor encargados excepcionalmente a jueces de contravenciones y penales, pero no son procesos penales, entonces debe aplicarse el artículo 298 del COGEP, que dice que cuando no hay regulación específica, debe sustanciarse el juicio en proceso ordinario. Esto es lo que debe seguirse hasta que, por supuesto, el Consejo de la Judicatura, que ojalá lo haga pronto, cumpla con lo que ya dice el artículo 246 del Código Orgánico de la Función Judicial y cree los juzgados especiales de defensa del consumidor que están autorizados por ley. Con ello, señor presidente encargado, quiero elevar a moción lo siguiente. Tenemos 4 mociones el día de hoy. La primera, mociono que sobre la objeción de inconstitucionalidad es esta primera moción, que de acuerdo al artículo 138 de la Constitución y artículo 65 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe las siguientes enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo para el estricto cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional, a saber, eliminar el literal C del artículo 3, eliminar los literales J y K del artículo 6, eliminar la frase que signifiquen precedentes en la disposición general segunda, eliminar el siguiente texto en la disposición reformatoria 3ª, cito: la Defensoría del Pueblo vigilará que la Autoridad Rectora de Movilidad Humana, a través de las misiones diplomáticas y oficinas consulares del Estado ecuatoriano, cumplan con la defensa de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior. Y en la disposición reformatoria 9ª, sustituir la parte que dispone que permita cumplir, abriendo comillas, con las competencias de verificación, cierro la cita, por el texto, abro cita, que permita cumplir sus competencias. Esa es, señor presidente, la primera moción que planteo el día de hoy, que pido en su orden pues sea sometida a votación. Gracias.